Hola, muy buenas noches. Un gusto el tenerles de nuevo a través de Foro Jurídico este martes que nos acompaña Aline Gutiérrez y Nadia Sierra, ambas candidatas en esta histórica elección del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a hablar sobre estos retos de esta nueva elección, primera en su tipo, en la cual estarán siendo las y los ciudadanos partícipes y también serán testigos de esta nueva elección de los jueces, de las magistradas, hasta las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que integrarán este nuevo Poder Judicial de la Federación y de los estados y del Distrito Federal. Muy buenas noches, Aline, Nadia. Y por supuesto, a Norma, que estamos aquí como Hola, cada semana. buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si me, Buenas per- noches. si me permiten, les presento, es Aline Paulina Gutiérrez Verdeja. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en propiedad intelectual por la misma institución y una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, misma que le mereció una mención honorífica. Además, es académica numeraria de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Desde el año 2013 fue una de las más jóvenes de la historia en ser nombrada secretaria de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con más de 15 años de experiencia en dicha sala. Ha resuelto asuntos de importancia y trascendencia en el país con alto grado de complejidad en materia tributaria, propiedad intelectual, comercio exterior, responsabilidades administrativas, responsabilidad patrimonial del Estado y derechos humanos. Desde enero de 2022 a julio de 2023, se desempeñó como secretaria de Acuerdos de la Sala Superior adscrita a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal en cita, donde fue comisionada para implementar diversos procedimientos de responsabilidad administrativa. Ha sido profesora adjunta de diversas materias en la Universidad Autónoma de México, tanto a nivel de licenciatura como posgrado, y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en materia tributaria, así como revistas digitales de circulación nacional. Actualmente es candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial de la Federación en las alcaldías de Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Muy buenas noches, Aline. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Foro Jurídico. Para mí es un placer platicar con ustedes esta noche. Norma, Julio, Nadia, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también está con nosotros y con nosotras Nadia Sierra Campos. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Género y Políticas Públicas y Liderazgo en Clave de Género. Ha sido como certificación en el Sistema Penal Acusatorio. Es maestra en Legislación Ambiental por la Universidad para la Cooperación Internacional México. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Jurídicas. Estudió la especialización en el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos en el American University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Fue directora general adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Fungió como directora de Promoción y Difusión de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesora parlamentaria en materia de derechos humanos en la 70ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Además, es fundadora de diversas organizaciones civiles vinculadas a los derechos humanos. Actualmente es la segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y es candidata a magistrada familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México en el Distrito 10 Judicial. Muy buenas noches, Nadia. Hola, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias a Foro Jurídico por la invitación. Norma, Julio, qué gusto estar con ustedes y Aline, poder platicar, como dice Julio, en esta histórica elección que se va a dar el 1 de junio.
Muchas gracias, Nadia. Bueno, quisiéramos iniciar, si pudieran platicarnos un poco de quiénes son cada una de ustedes, quién es Aline Gutiérrez y quién es Nadia Sierra, qué han venido haciendo a lo largo de su carrera, qué las inspiró a llegar como candidatas, a registrarse y a participar en esta elección, y también conocer en qué distritos, aunque hemos dicho aquí que están Ailín para el Poder Judicial de la Federación y Nadia para la Ciudad de México, nos pudieran explicar en qué materias, en qué áreas, porque al parecer en este 1 de julio habrán una serie de boletas que se presentarán a las y los ciudadanos, y para ir conociendo en dónde estarán ustedes y qué funciones de ganar estarían desempeñando. Aline, si eres tan amable. Claro que sí, Julio, pues muchísimas gracias. Pues qué pregunta, ¿no? ¿Quién es Aline? Aline Gutiérrez. Mira, Aline Gutiérrez pues soy una abogada, ciudadana, estudiosa del derecho, que llevo pues más de 16 años en el servicio público, específicamente en la actividad jurisdiccional, como ya lo mencionaste, como secretaria de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dedicándome justamente a la materia de la cual soy candidata, es la materia administrativa. Y bueno, pues también soy una abogada convencida de que la justicia es para todos, ¿no? También soy mamá, eso es importante mencionarlo, que como miles de mexicanas, de mujeres, combinan su carrera profesional con la labor titánica de ser madres, pero bueno, pues confirmo que sí se puede, ¿no? Cuando se tiene la convicción de que el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Y pues mira, desde muy temprana edad, yo descubrí que mi vocación está en el servicio público, y quizá con eso responda a tu pregunta de qué me motivó a registrarme y estar en este proceso electoral que, como mencionan, pues es histórico por muchas razones, pero yo podría concluir o podría definir que estoy en este proceso porque por mi vocación al servicio público. Yo creo que así puedo resumir quién es Aline Gutiérrez, mi trayectoria, pues ya la mencionaste. Y sí, soy candidata para estas próximas elecciones en el Distrito 11, que abarca las alcaldías Gustavo Amadero y parte de Cuauhtémoc. Entonces van a encontrar mi nombre en esa boleta, en la boleta con el número 11. Muchas gracias, Aline. Nadia, para conocer un poco más de ti. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues yo soy alguien que desde los 15 años ha sido sumamente inquieta, digo, desde antes, con una gran convicción de acompañar a las personas, creativa para hacer las cosas, y no solamente desde el escritorio, sino también en las calles. Por supuesto que desde niña lo que más me llamaba la atención era precisamente estudiar derecho. Yo quería ser abogada desde muy pequeña, y pues me aquí justo 30 años después trabajando en distintos espacios, en el espacio público, en el privado, en el social. Desde las organizaciones sociales a los 15 años empecé a hacer activismo en la defensa de los derechos humanos. Por eso es que he fundado distintas organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento a las mujeres, personas con discapacidad, niñez, y pues últimamente temas ambientales también, ¿no? Por otro lado, bueno, la posibilidad de trabajar en el espacio público en las distintas esferas, tanto municipal, estatal como federal, me han dado como la posibilidad de tener el conocimiento amplio de cómo se manejan las políticas públicas y cómo es que éstas se pueden construir a partir de creatividad y, justo como lo decía, no desde el escritorio. Algo que he descubierto también en el camino es mi pasión por hacer poesía legislativa, es decir, trabajar en los congresos locales y congresos estatales, aportando distintas cuestiones y herramientas que son importantes precisamente para garantizar el acceso a la justicia. Y pues ya de manera muy formal e institucional, la defensa de los derechos humanos en los últimos prácticamente 10, 12 años trabajando en la defensa de promoción de los derechos humanos a nivel institucional. Todo ello no solo me da como las herramientas y las habilidades para poder acompañar distintos procesos judiciales,
sino también la convicción de que la justicia tiene que salir a las calles, y eso es lo que me impulsó a inscribirme y a postularme en esta candidatura como magistrada familiar. Debo decir que no en el Poder Judicial de la Federación, sino en un poder local que es el de la Ciudad de México. Creo que el trabajo que se realiza en el ámbito jurisdiccional no solamente tiene que quedar en los edificios, los expedientes y los procedimientos, sino tiene esta inmediación que se necesita y que cada vez es un principio más vigente en todos los procedimientos judiciales, es que tenemos que estar más cercanas y cercanos a la gente. Y eso implica que una reforma judicial con una elección que está en puerta, pues nos permita también innovar y hacer una transformación profunda de lo que significa la justicia. Y eso pues, esa es la razón por la cual estoy acá, porque creo que hay formas de hacerlo distinto y de tocar corazones, aprender de las realidades y trabajar sobre ellas en beneficio de cientos de personas y de familias que piden acceso a la justicia. Yo estoy como candidata, como lo decía, magistrada familiar en el Poder Judicial de la Ciudad de México, por el Distrito 10 Judicial de esta ciudad, en las alcaldías de Tlalpan y solo un pedacito, que es el Distrito 19 electoral de Xochimilco, ¿no? Muy pegado a Tlalpan. Y así me van a encontrar en una boleta azul el 1 de junio. Muchas gracias, querida Nadia. Partiendo de la amplia experiencia que veo que tienes en la materia de derechos humanos, me encantaría que nuestro público conociera un poco más de las facultades que puede tener, o que tiene, mejor dicho, un magistrado de la materia familiar, y la forma de cumplimentar los fallos, de darse la situación de que los justiciables interpongan amparos. Si nos pudieras hacer el comentario, porque está muy interesante e incluso me llama mucho la atención que sea un magistrado y sí identificado expresamente en la materia familiar, porque los magistrados, por ejemplo, acá en Sonora, el Supremo Tribunal de Justicia, ellos atienden todas las materias, pero no tan partiendo de como lo estás planteando tú, de una forma más especializada, y que se me hace muy interesante y muy necesario incluso para todo el país, partiendo de tanta problemática que hay en esta materia. Claro que sí, entendiendo un poco que el auditorio que tenemos en Foro Jurídico es precisamente conocedor de los temas legales y jurídicos, pero que también seguramente estarán interesadas y interesados en escuchar personas que no están involucradas con el derecho. Lo primero que te quisiera decir es que esa reforma constitucional tan importante del 2011, que establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, es decir, en su tramo de responsabilidad, sea pequeño o sea amplio, tienen que proteger, promover, garantizar los derechos humanos, pues nos lleva a la conclusión de que en el ámbito judicial particularmente, las personas tendríamos que estar buscando herramientas distintas para garantizarlos y no solamente a través de las sentencias. Lo primero que te involucra en una magistratura de este tipo es que si se inconforman de una sentencia, de la forma en que se está llevando un procedimiento, e incluso si te tocan las puertas porque alguien no les hace caso, que seguramente va a haber juzgadores de disciplina, magistrados de disciplina, como ahora se están entendiendo, pero hay afuera una serie de personas necesitadas de que les escuchen. Y eso forma parte también del acompañamiento en derechos humanos, con una perspectiva precisamente de interseccionalidad que permita no solamente la especialización, sino la potenciación de los derechos de los grupos prioritarios, ¿no? Y entonces, entender primero a quién tienes enfrente, o sea, cuáles son las personas involucradas dentro de un conflicto familiar, para que lo puedas analizar y a partir de ahí establecer si hay alguna situación de desigualdad, precisamente este tema muy particular de potenciación de derechos que necesite una herramienta de equidad ante el proceso, ante la visibilidad de las propias partes y demás. Y una vez analizado esto, concatenado con el hecho de lo que se tramitó en el juicio, de lo que se resolvió y demás, no perder de vista
que precisamente necesitas escuchar y conocer la realidad de las personas, ¿no? Y por eso es que decía hace un rato, en el escritorio no es suficiente, o sea, tienes que acercarte un poco más, ¿no? Y las resoluciones, yo siempre les he dicho, he tenido la posibilidad de capacitar a jueces, magistrados y magistradas en distintos momentos, particularmente cuando estuve en la Corte con la difusión de los distintos protocolos de actuación para la defensa de derechos humanos de grupos prioritarios, y lo que les decía es, la potestad que tiene una persona juzgadora de decir fírmase y cúmplase es, pues no es nada más como en el papel o en lo electrónico, sino es darle el seguimiento oportuno de que efectivamente, y es parte de lo que me decías, ¿no? Cómo se está cumpliendo esta sentencia y qué tanto se están garantizando estos derechos y qué tan satisfechas se sienten las personas, porque el acceso a la justicia no significa nada más que tengas una resolución, sino la satisfacción de las propias personas que aunque no fue la mejor resolución, dicen, bueno, por lo menos alguien escuchó, ¿no? Alguien se atrevió a ver el asunto, cuestiones como esas. Y creo que la posibilidad de que en la Ciudad de México, como en algunas otras jurisdicciones, en otras entidades federativas, sea particularmente la familiar y no la civil en general, te da la posibilidad también de aplicar otros principios de actuación, perspectiva de niñez, perspectiva de género, perspectiva desde las personas mayores, la interseccionalidad, o sea, una serie de herramientas que podemos tener. Excelente, muchas gracias, Nadia. Y qué interesante que toques nuevamente en el derecho familiar, tocar exclusivamente el área especializada de la perspectiva de los niños, de la gente vulnerable. Y qué interesante, sobre todo, la oportunidad que tiene la Ciudad de México de tener magistrados especializados, como el caso particular por el que estás concursando. Felicidades, Nadia, muchas gracias. Julio, adelante. Gracias, Norma. Aline, pues bueno, esto es desde la perspectiva del derecho familiar, son estos grandes retos que podríamos ir nosotros observando y que nos va platicando aquí Nadia muy amablemente, pero ¿cuáles son estos retos que tú ves en el Poder Judicial de la Federación, que ha venido siendo un poder revisor de una serie de determinaciones de las resoluciones de primera instancia, de una segunda instancia por parte de los órganos del Estado, pero que en muchas ocasiones llegan a solicitar esta protección judicial, eh, la mayoría de las personas? ¿Cuáles son estos retos que tú ves? Mira, quisiera empezar justamente con el desafío que tenemos los mexicanos este 1 de junio y decirte que pues no hay que olvidar, siguiendo un poco la línea que decía Nadia, la razón por la cual se está reformando nuestro sistema judicial tal vez sea ese distanciamiento que los mexicanos, los ciudadanos, ese sentir de alejamiento entre los jueces y los ciudadanos y los mexicanos. Entonces, pues nos enfrentamos a retos importantísimos. En primer lugar, pues justamente, ¿no? Este sentimiento desafortunadamente de impunidad y de desconfianza. Entonces, yo lo he dicho en otros espacios, creo que esta es la oportunidad que tenemos para recuperar la confianza de los mexicanos. Este 1 de junio, justamente uno de los principales retos, pues es que la ciudadanía salga a votar, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, que lo haga de manera informada, ¿no? Que conozca los perfiles, las trayectorias, como justamente ahorita se están tocando, quiénes van a juzgar, de qué manera, cuál es su experiencia, de cuáles asuntos, sobre todo, y yo estoy convencida de que para postularte para un cargo, pues definitivamente tienes que pasar por la actividad jurisdiccional en algún momento, pequeña, larga, corta, la trayectoria, para entender cuáles son esos desafíos, esos retos que implica y que tú como, como operador jurídico, en este caso como jurista y en su momento como juzgador, puede mejorar, aportar al sistema judicial. Para mí eso es fundamental. Desde cualquier área en la que te encuentres, tienes que tener este acercamiento e identificar justamente qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y proponer cómo solucionar estas cuestiones.
Y a mí me parece algo muy importante dentro de estos desafíos, quizá el más importante en estas elecciones históricas, lo que se busca es alcanzar la paridad. Se van a elegir 881 cargos del Poder Judicial y de esos la mitad por lo menos van para mujeres, se van a elegir a mujeres. Me parece que esto es fundamental porque es la primera vez en la historia de México en donde se van a elegir a mujeres para los cargos de Poder Judicial en este momento para alcanzar la paridad. Entonces, pues son desafíos muy, pero muy importantes y no podía ser de otra manera ante el reclamo de la sociedad. En la materia administrativa, pues efectivamente la primera instancia, me preguntan mucho, ¿qué hace un magistrado en materia administrativa? Si bien foro jurídico, bueno, hay muchos, digamos, los perfiles que conocen foro jurídico, pues son abogados, también siguen y escuchan estas entrevistas y escuchan estos espacios personas que no son abogadas. Entonces me preguntan mucho, ¿qué hace un magistrado de tribunal colegiado en materia administrativa? Bueno, pues lo que hace es revisar, analizar sentencias, resoluciones de instancias previas de órganos jurisdiccionales, de jueces y de órganos jurisdiccionales, analizan obviamente la constitucionalidad, lo que mencionaba Nadia, hoy en día derivado de la reforma constitucional de 2011, bueno, pues todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que velar por los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues obviamente también en esta labor del Poder Judicial analiza que las sentencias pues vayan acorde con los derechos humanos, pero además hoy es una obligación, juzgar con perspectiva de género, ya lo mencionó hace un momento también Nadia, pero pues no, pareciera que es algo muy conocido. Yo les puedo decir que no, que hay muchos mexicanos, mexicanas que no han escuchado qué es cómo, qué se entiende por perspectiva de género. Y a mí me gusta señalarlo o definirlo de una manera muy sencilla para que todos y todas lo podamos entender. Es una herramienta que tiene el juzgador en un caso al identificar cuando hay un plano, un sesgo de desigualdad, independientemente del género con el que se identifique. Esa labor a mí me parece que es muy importante que hoy se pueda hablar y que se obligue a juzgar con perspectiva de género, pero que se materialice en una resolución, y ya lo decía Nadia, no solo en las resoluciones, sino en cualquier acto, en materia, en actos administrativos, y eso implica pues quitar, digamos, esta parte dogmática de la perspectiva de género y aplicarlo materialmente con estos protocolos a una resolución, a un acto, a una sentencia. Y les voy a decir algo, no es nada sencillo porque pasar de esta parte dogmática allá, materializarlo, es una labor muy importante. Sí, existen protocolos tanto de la Corte como de diversos órganos jurisdiccionales, pero me parece que este desafío que tenemos para hacerlo realidad implica mucho estudio y también este tipo de sentencias de avanzada en donde pues muchos juzgadores valientes lo hacen, a veces son revisadas esas en otras instancias, sentencias y esos actos en otras instancias, pero me parece que hoy lo que necesitan los mexicanos es un poder judicial sólido que tenga estas herramientas y que tenga esta perspectiva. Y bueno, si la idea es precisamente renovar al Poder Judicial para darle la oportunidad a los juzgadores, escoger los mejores perfiles, los más preparados, con capacidad y con experiencia para poder aplicar estas perspectivas, ya lo decía también Nadia, de niñez, de género, etcétera. Bueno, pues entonces yo aplaudiría y justamente esta oportunidad que tenemos todos para hacerlo de manera consciente y hacerlo de manera bien. Muchas gracias, querida Ali. Nadia, partiendo de los acertados comentarios que hace nuestra querida Ali, ¿qué tan importante es para ti, desde tu perspectiva, la formación profesional y la transparencia en este proceso electoral que estamos viviendo, en este proceso de elección? Gracias. Creo que no solamente dentro del proceso, sino es parte de lo que llevó
hacer una profunda transformación en el sistema de justicia, que no es, y seguramente ya se ha discutido ampliamente acá en Foro Jurídico, no es como la gran reforma ni la que se esperaba, pero creo también que por algo se inicia, ¿no? Es decir, como en un principio solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación daba publicidad a sus sentencias y en algún momento a mí me tocó incluso pues desmenuzar la información para que fuera entendible a las personas que no entienden los términos técnicos, ¿no? Estos términos jurídicos que uno piensa, ya me metieron a la cárcel o ya estoy metido en un gran problema, ¿no? Entonces creo que parte de la rendición de cuentas y la transparencia no solamente significa decir cuánto gana una persona juzgadora y si va a ganar más o menos que el presidente y ya está muy tabulada esa situación, bueno, ahora la presidenta de la República, sino más bien como transparentar este trabajo que se realiza, ¿no? Y justo ves estos ejercicios de saber quién eres, quién es la persona candidata, en qué se ha desenvuelto, cuál es su desempeño, ¿no? Y todas estas pues requisitos que te fueron estableciendo de tu 3 de 3, tu declaración patrimonial y demás, pues evidencian no solo la probidad y la honestidad y el trabajo que está haciendo la persona postulada y futuramente, ojalá, juzgadora, sino también el tema del trabajo propiamente y de la profesionalización se va a ver reflejada precisamente en las actuaciones y en las resoluciones y en el trabajo que realice. Y eso conlleva a que no solamente haya confianza, sino también un trabajo distinto, ¿no? Que no sea como el dedazo, los favoritismos, el haber pasado un examen de oposición, sino muchas otras situaciones que se irán presentando en el camino. Y como siempre digo, o sea, esta reforma veremos como los resultados de una elección y demás, pues no en el corto plazo, ¿no? No a los 2, 3 meses de que se hayan resultado electas las personas y hayan tomado posesión del cargo y demás, sino lo vamos a ver sobre la marcha en qué tanto está funcionando el aparato jurisdiccional, y con el reto que implica que pues solamente la mitad se está renovando y la otra mitad se renovará después, ¿no? Pero creo que es sumamente importante porque es gran parte de lo que te están exigiendo allá afuera, ¿no? Y que llevó a esta gran reforma judicial. Entonces no puedes estar como pensando, pues se me ocurrió registrarme y entonces saber qué pasaba, ¿no? Sino debe de haber un compromiso, como lo decía Lynn, o sea, ella dice, yo tengo una gran convicción de que quería estar en el servicio público, ¿no? Yo he sido servidora pública por muchos años y lo que tengo claro es que tengo una gran convicción de acompañar y los temas familiares particularmente lo que te permiten es acompañar muy de cerca en los temas más sensibles, ¿no? Entonces creo que es no solamente esa profesionalización, sino justo irte especializando, ir profundizando, pero también atender a las realidades sociales, eso es sumamente importante. Muchas gracias, Nadia. Sin duda alguna, todo candidato, simplemente al estar en este proceso, tiene la obligación, el compromiso con la sociedad de garantizar el conocimiento del derecho. Y como dices, es una reforma de mucha controversia, pero también, como todo, los cambios son buenos porque nos comprometen a mejorar el sistema jurídico de nuestro país, definitivamente. Muchas gracias, Nadia. Julio, adelante. Gracias, Norma. Pues me gustaría preguntarles tanto a Aileen como a Nadia, ¿cuáles han sido sus experiencias al estar recorriendo la Ciudad de México? En el caso de Aileen, a las alcaldías de Cuauhtémoc y la Gustavo Amadero, y en el caso de Nadia, Tlalpan y Xochimilco. ¿Qué quiero decir con este tema de las experiencias? ¿Qué les ha dejado este recorrido sobre las exigencias que está pidiendo las personas? Y por el otro lado, ¿cómo estas exigencias pudieran verse traducidas en mejoras en el sistema de justicia? Aline, si fueras... Sí, Julio, pues mira, ha sido un reto, digo, creo que en eso los candidatos no me dejarán mentir, ha sido un reto muy importante
porque candidatos como yo, que me he dedicado al servicio público, bien lo decía Nadia, estar en un escritorio analizando un expediente, sí, estudiando la profundidad, pero dentro de una oficina, digamos, pues ha implicado salir, ha implicado el estar en contacto con la gente, escuchando sus reclamos de justicia, me refiero, de esta parte en donde por primera vez te topas con las personas que te dicen, oye, es que yo no creo en la justicia, es que yo no creo en el sistema judicial mexicano, lo que les mencionaba hace rato, este sentimiento de impunidad y de desconfianza es latente en nuestro país, desafortunadamente. Entonces, ha implicado pues ese choque con la realidad de los mexicanos, no estar en un escritorio con un expediente, papel y ya, no, ha implicado muchas cosas. Y por esa parte también quisiera compartir que ha sido bueno, o sea, ha sido este reto y esta campaña electoral que insisto, se trata de en mi caso, servidores públicos que no pertenecemos a ningún partido político, que no somos políticos y que nos encontramos en esta labor de hacer una campaña electoral, pues ha sido un reto muy desafiante, satisfactorio, sí, porque creo que implica el dar la cara, porque el juzgador, además de los conocimientos técnicos que debe de tener para resolver un asunto de la materia que es de su conocimiento, pues también tiene que tener esta sensibilidad con el justiciable y entender que cualquier decisión que se tome en una sentencia, en una resolución, impacta en la vida de las personas, no solo en su patrimonio, en su libertad, en su familia, en cualquier área de su vida, pues tiene implicaciones muy importantes. Entonces, pues también los ciudadanos tienen esa oportunidad ahora de conocernos, porque el juzgador, además de la trayectoria, insisto, y experiencia, pues también es importante ahorita dar la cara y ver cómo pensamos, qué desempeño como servidor público hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, y eso yo lo podría definir como es un gran avance para nosotros y para los mexicanos. Entonces, bueno, pues son experiencias y retos muy importantes. Quisiera también señalar que esta reforma judicial sí trae cosas muy positivas, el hecho de que ahora los juzgadores se reforma el artículo 17 constitucional para que las resoluciones se resuelvan en un máximo de 6 meses una vez que tiene conocimiento del asunto el juez, lo cual es importantísimo porque uno de los reclamos de estos trayectos que he tenido afortunadamente en esas alcaldías es que los juicios duran años y años y no saben por qué, y la mayoría de la gente pues desiste de sus juicios porque no encuentra justicia pronta y expedita. Entonces, bueno, pues ahorita ya están los elementos para poder hacerlo realidad. Se crea un tribunal de disciplina judicial que tiene la finalidad de vigilar, de revisar justamente el desempeño de los jueces, que actúen conforme a derecho, ya lo decía también Nadia, que se eliminen este tráfico de influencias que desafortunadamente existen en nuestro país. Entonces, bueno, pues ahora yo creo que sí es un buen momento para hacer realidad que esta reforma y este cambio tenga el éxito que se requiere y que los juzgadores estemos a la altura de lo que los mexicanos y los ciudadanos requieren hoy en día. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Aline. Y Nadia, ¿tu Ok. experiencia cómo ha sido en este recorrido que has tenido en Tlalpan y en Xochimilco? Y pedirte adicionalmente, si pudieras aclararnos esta duda, el cargo al que vas, que es magistrada en materia familiar por el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿te da una competencia exclusiva en estas alcaldías o hablamos nada más del distrito, en este caso, para la elección judicial? Bien, primero te contaría que desde el inicio de la campaña, en el caso del Poder Judicial, del proceso judicial de la Ciudad de México, empezó el 14 de abril. Entonces, estoy convencida desde esa fecha que la campaña no es mía, sino es de las personas, o sea, es tuya y es nuestra, ¿no? Así simple.
Y en función de eso, lo que me he encontrado es una gran aceptación. O sea, sí encuentro, como lo dice Aline, un gran descontento de no confío en las instituciones, no hay justicia, tengo un mal sabor de boca y demás, pero por el otro, la gran bondad que tiene la materia para la que estoy postulando, que es la familiar, me da una posibilidad enorme de platicar con las personas, ¿no? Por lo que les digo es, siempre vamos a tener, ya sea propio, de un conocido, de un familiar, un tema familiar que resolver, un divorcio, una custodia, una pensión alimenticia, un tema de testamento, una modificación de nombre, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran necesidad de información que no se tiene. Es como el ejercicio de los derechos humanos. No sabes que tienes un derecho hasta que te es violentado, ¿no? O que tienes un obstáculo para ejercerlo. Lo mismo pasa con los temas de justicia familiar. No sabes que necesitas acudir con una persona abogada, con una asesoría jurídica, con un profesional de la psicología, de trabajo social, etcétera, hasta que te ves inmerso en esas problemáticas. Y entonces lo que me he encontrado es a gente que está preguntando, ávida de información, ¿cómo hago esto? ¿A dónde acudo? Etcétera, ¿no? Entonces, eso me da la posibilidad no solamente de difundir la postulación, sino también de dar información. Y ha sido muy interesante. En 30 días y los 15 que me quedan justamente de campaña, de repente digo, 15 voy en la cuenta regresiva, ¿qué voy a hacer después de la campaña? Porque entonces me voy a quedar sin la posibilidad de brindar un montón de información que todavía me falta dar, ¿no? Y ahí ha sido como una gran alegría, ha sido muy divertido recorrer los mercados, las casas, los centros comerciales, reuniones con personas de trabajadoras en el espacio público, etcétera, que me permite no solamente difundir esta candidatura, lo que significa el proceso judicial, que les van a entregar 9 boletas el 1 de junio, que tienen que llevar su acordeón sí o sí porque no se van a acordar, ¿no? Como este tipo de cosas. Y es muy ejemplificativo de lo que puedes hacer a futuro además, ¿no? En estos temas particularmente. Entonces creo que te da no solamente la posibilidad de difundir la propuesta, de darte a conocer, sino también de empezar a generar otras formas de acercar la justicia a las personas. Y bien, fíjate que al igual que sucedió a nivel federal, en la Ciudad de México son 81 magistraturas las que están, digamos, vacantes y las que se están en juego en la elección. En este caso, pues era muy difícil que hicieras una lista de 81 personas en una boleta. Entonces, lo que definieron fue de dividir a estas 81 personas en 11 distritos judiciales. Varía el número de personas candidatas magistradas que van en las boletas, ¿no? Por cada materia. Y pues, aunque van a votar, en el caso mío, solamente las personas que están en los distritos electorales 14, 16 y 19 que pertenecen a Tlalpan y Xochimilco, la realidad es que una vez que sea electa por decreto, así lo he decretado personalmente, pues voy a impartir justicia familiar para todas las personas habitantes y que transitan por la Ciudad de México. Muchas Muchas gracias, gracias. querida María. Adelante, Sí, querida Norma. sí. Aline, ahora que vamos a decirlo igual y coincido con el comentario que hace nuestra querida Nadia de por decreto, que seas magistrada. ¿Qué otro compromiso adicional de los que sin duda tienes te trae el que seas electa por voto popular? Claro. Mira, sobre justamente las propuestas, las propuestas de los candidatos, en este caso yo voy para una magistratura federal, que al igual que lo que platicaba Nadia, justamente se dividió por los distritos judiciales. Entonces también es importante mencionar y aclarar que aunque se trata de una magistratura federal, tendrá competencia en toda la, vamos a conocer asuntos en materia administrativa, pero de la Ciudad de México, sí, la boleta obviamente donde aparece mi nombre solamente está en el distrito judicial 11, que comprende los distritos electorales, es el 15,
2 y el 7, ¿no? Entonces, digo, para que no haya ahí alguna confusión y menos tan cercana a esa elección. Y en cuanto a las propuestas, bueno, yo estoy convencida que las propuestas, porque habla mucho del candidato, ¿no? Las propuestas tienen que ir acorde con las facultades y atribuciones que tiene el cargo al cual te estás postulando, ¿no? En este caso es una magistratura en materia administrativa. Y a mí me parece fundamental que hoy en día lo que requiere nuestro Poder Judicial, nuestro sistema de impartición de justicia, es estar actualizado. Hoy en día ya existen las herramientas tecnológicas para ser más ágil. El sistema judicial tiene que ser ágil y tiene que ser eficiente. Lo que falta es la implementación de la tecnología que ya existe. ¿Para qué? Para que los plazos sean mucho más cortos, para poder clasificar los asuntos de una manera más rápida, porque lo que hoy existe, hoy lo que hacemos es de manera manual, el identificar cada caso, el buscar el precedente, claro, los asuntos tienen diferencias, aunque se parezcan mucho, bueno, hay que estudiarlo minuciosamente, pero hay herramientas que nos ayudan a cortar los plazos a través de la tecnología. Entonces, a mí me parece que es fundamental el uso de ella, que ya existe, insisto. Incluso podría comentar en el tribunal en el que yo laboro, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en 2010 fue pionero en el sistema de justicia en línea, entonces, y después se implementó en el Poder Judicial. Hoy también se está hablando de inteligencia artificial, se está implementando en el tribunal. Claro que se puede hacer, claro que lo podemos acortar los plazos a través de de estas herramientas que, insisto, ya existen y que falta nada más identificarlos. Desafortunadamente me he topado a veces con compañeros, funcionarios, servidores públicos que tienen cierta resistencia al cambio, al uso de la tecnología, y hoy en día dentro de mis propuestas yo digo, es que no da pie. Ahorita ya no hay esa posibilidad de si decide o no. Creo que todos los juzgadores deben de estar actualizados y deben de implementar la tecnología, que va a ser de gran ayuda para los justiciables. Otra de las cosas que he advertido justamente era lo que comentaba hace rato, que es el juzgar con perspectiva de género. Si bien existen capacitaciones en el Poder Judicial, como en otros órganos jurisdiccionales, sobre perspectiva de género, también he notado que existe cierta resistencia para la implementación. Entonces, no solo basta tomar los cursos, porque se hace, no solo basta asistir o tener a la comisión de género ahí al ladito, sino lo que realmente se requiere es una implementación y dar seguimiento a cada uno de los casos que se lleguen a tocar. Por lo tanto, yo haría mucho hincapié en esa parte de equidad de género y en juzgar con perspectiva, que ya platicamos hace un momento. Y la tercera, o tengo una tercera propuesta que también va, déjenme, se las platico, va también de la mano con que las sentencias tienen que ser claras, tienen que ser entendibles y en un lenguaje sencillo para que a quien va dirigida la entienda, pero a la primera. Desafortunadamente, pues hoy en día no contamos con este tipo de herramientas, aclarando que una sentencia, bueno, desde luego elaborar una sentencia lleva una tecnología, perdón, metodología jurídica, tiene que ser técnica en cuanto a su estudio. Sin embargo, me parece que hoy en día es fundamental agregar yo le llamo traducción sencilla de qué es lo que se está resolviendo, de forma clara y sencilla. Insisto, sin tecnicismos, se puede agregar un formato de lectura fácil que tuvo su origen en un grupo vulnerable, que se aplicó por parte de la Suprema Corte, tuvo un origen muy especial, pero se ha adaptado a otros sectores, a otros grupos, y que hemos analizado, porque ya existe y se ha aplicado afortunadamente en diversos órganos jurisdiccionales, este formato de lectura fácil, que lo que hace es traducir los resolutivos, traducir el sentido del fallo para que el justiciable, que es a quien va dirigida esa sentencia, se entienda de forma clara y sencilla. Yo creo que son propuestas reales, son propuestas que van acorde con el cargo por el cual estamos propuestos, y que se pueden implementar y pueden mejorar la impartición de justicia en nuestro país, Norma.
Así es, Aline, qué gusto que entre tus propuestas se encuentre nuestro famoso principio de congruencia y de exhaustividad, que estamos obligados nosotros como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero también qué interesante que traigas aquí a la plática la obligación nuevamente de cumplir con una justicia pronta y expedita establecida en el 17 constitucional, que incluso estaría interesante ver cómo acortar un tanto términos como sucedió con los juicios sumarios, no nada más como el juicio en línea. Entonces, se me hacen muy atractivas, muy interesantes y la verdad, felicidades, porque están muy, muy, muy padres las propuestas que trae. Adelante, Julio, felicidades, Ani. Gracias, Norma. Muy interesantes estas propuestas de Aileen. Y bueno, Nadia, me gustaría preguntarte cuáles son tus propuestas durante esta elección a la magistratura en materia familiar, teniendo en consideración que tienes una amplia experiencia desde las organizaciones de la sociedad civil en las cuales has fundado, has participado, has incursionado en una serie de luchas por los derechos humanos y desde los puestos públicos también has trabajado a favor del reconocimiento y vigencia de estos derechos. Muchas gracias. Bueno, pues un poco complementando con el tema de estar en las calles promocionando y demás, podría decir la ventaja de ser todoterreno, ¿no? Me permite hablar de una propuesta muy particular que lo he dicho aquí ya, acercar la justicia a las calles y brindar información permanente, ¿no? La recomendación general número 33 del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer habla justamente de la eficiencia de la justicia y cómo no habla particularmente de las mujeres, pero creo que todos los postulados se pueden utilizar para cualquier persona justiciable. Entonces, no tendrías que esperar que te fueran a tocar las puertas de la justicia para tú poder hacer el trabajo. Y es por eso que digo, no te tienes que quedar en el escritorio exclusivamente y tienes que ampliar esta visión, ¿no? Y es algo que exigen las personas allá afuera. Porque, pues finalmente, esta ventaja que he tenido de estar en Tlalpan y Xochimilco y que he tenido la posibilidad de ir a Milpa Alta, a Coajimalpa y demás, que son alcaldías, digamos, lejanas y demás, de lo que te dicen es, los juzgados están muy lejos, las fiscalías están muy lejos, y entonces habrá que acercar la justicia a las personas y esto pues se podrá hacer a pesar de recursos austeros y demás, como yo decía, con mucha creatividad y por eso es que hay que acercarlo. Pero sobre todo, entonces, brindar la información a las personas de qué significa acercar, por ejemplo, la justicia familiar que es tan sensible para ellas y para ellos, ¿no? Y que tenga esta perspectiva interseccional en donde pues atiendas como las necesidades muy particulares de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de las personas con movilidad reducida, personas enfermas, etcétera, ¿no? Esto, o sea, que te permita justamente ir haciendo este trabajo y es algo que sí propongo hacer de manera cotidiana, digo, dirían, bueno, no vas a ser la presidenta del tribunal, quién sabe, en una de esas, pero a lo que me refiero es que una magistrada no se tendría que quedar exclusivamente en el escritorio revisando el trabajo que se realiza en digital o en papel. Y que estoy, justamente otra de las propuestas que tengo, coincidiendo mucho con Aline, el tema de la digitalización, pero también una eficiencia de la justicia que permita organizar y hacer procesos más ágiles, ¿no? Que es parte de lo que se exige también y que constitucionalmente ya está. Veo las largas filas y las horas que pasan las personas en los juzgados familiares esperando ser atendidas y digo, o sea, no hay posibilidad de que tengan que estar formadas precisamente para poder revisar un expediente, para entrar a una audiencia, para hacer estas visitas o la convivencia de sus hijas o sus hijos con sus otros ascendientes, etcétera. Entonces, creo que hay que organizar mejor la justicia para que esta justicia precisamente no sea cara, desigual, discriminatoria y cara no solamente en el sentido económico, sino en el sentido de la inversión y el esfuerzo que implica. Y un poco también creo que a las personas no solamente se les tiene que decir en qué consiste el procedimiento, cuánto puede durar, sino también el desgaste emocional que va a implicar esto, ¿no? Y que es sumamente importante y ahí necesitaríamos auxiliares de la justicia para que nos auxilien justo a explicar esta situación. Y en el tema muy particular
de la materia a la que postulo, propongo también un derecho de familia pues flexible, moderno, económico, ágil y humano. O sea, que abrace a las personas y que toque los corazones, porque justo todos los temas familiares tienen que ver con un montón de problemáticas sociales, culturales, políticas que tenemos hacia afuera y que tiene que cambiar, ¿no? El tema, por ejemplo, de las guardias y custodias de hijas, hijos, hijes, no tendría que atravesar exclusivamente por la disputa de dos personas adultas, sino poner a la niñez al centro, entendiendo sus intereses, sus opiniones y esto que es lo que exige el principio de interés superior de la niñez. Por la otra es entender la pluralidad de familias que existen en esta Ciudad de México y que permita justamente trabajar para todas y no en un aparato muy pequeñito de la visión familiar, ¿no? Flexible en el sentido de que entienda las necesidades y las realidades sociales de la familia en particular, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer y que se puede lograr plasmándole un gran corazón y convicción a cada uno de los asuntos que se plantean y del proyecto de trabajo que también se programe, ¿no? Muchas gracias, querida Nadia. Para ti, Aline, ¿cómo te ha servido la plataforma de Conóceles en tu proyección para pretender obtener más que el público, que la sociedad te conozca? ¿Y qué tan importante es para ti esta propuesta, este proyecto tan bueno que hizo el Instituto Nacional Electoral para los efectos de que la sociedad conozca la idoneidad de ustedes como candidatos? Sí, me parece que es fundamental, Norma, que en estas elecciones, y lo mencioné al principio de esta plática, yo creo que el principal, el primer reto que tenemos los mexicanos es precisamente que el 1 de junio los mexicanos, las mexicanas, los ciudadanos salgan a votar el 1 de junio, pero que lo hagan de manera informada, que conozcan a sus candidatos. Lo señalas en el sitio en la página del INE. Hay un sitio que se llama Se Conóceles y ahí están todos los perfiles de los candidatos. Yo invitaría a todos a que acudieran a este perfil para conocer justamente las trayectorias, conocer la experiencia de los mismos, y también en redes sociales, porque estas campañas electorales del Poder Judicial son muy diferentes a unas campañas políticas y eso también la gente lo debe de saber. Aquí no hay un financiamiento ni público ni privado. Se trata de ciudadanos como yo, que sí, yo me he dedicado a la actividad jurisdiccional, pero lo decía, no pertenezco a ningún partido político, no hay financiamiento. Nosotros estamos como candidatos financiando a través de nuestros propios recursos estas candidaturas, entonces pues es importante señalarlo. Y obviamente el INE puso las reglas. El INE señaló qué se puede hacer en estas candidaturas, en esta campaña, y qué no se puede hacer. Y desde luego está el sitio de Conóceles por parte del INE. Y bueno, a través de nuestras redes sociales es la manera en la que nosotros nos hemos podido dar publicidad también en estos recorridos a través del volanteo por parte de nosotros con material reciclable. Y espacios como este abiertos a otros candidatos, ¿no? Es la manera en la que nosotros tenemos para darnos a conocer. Entonces, pues yo invitaría a los mexicanos a que sí acudan a ese sitio para que conozcan a sus candidatos, Norma. Muchas gracias, Aline. Julia, adelante. Gracias, Norma. Por supuesto, invitar a todas y a todos a consultar este portal del INE de Conóceles y también enviar un saludo hasta Puerto Vallarta, que nos están dando seguimiento en esta ciudad. Me gustaría ir despidiendo el día de hoy, pero antes de ello, quisiera conocer un último mensaje de parte tuyo, Nadia, y de parte de Aileen, eh, justamente sobre esta próxima elección. Empiezo entonces. Bien, pues creo que la elección histórica y en donde he dicho que la campaña
es de todas las personas, no solamente de las personas candidatas, involucra no solamente un paso histórico para el país, sino un ejemplo para el mundo entero de cómo se puede transformar la justicia y empezar a construir de manera distinta. Por otro lado, creo que involucrarnos precisamente en este proceso judicial, conocer a las personas candidatas es sumamente importante. Y bueno, pues yo en las redes sociales que aparecen ahí justamente en el flyer, debo decir que la plataforma Conóceles da como toda la postulación de quién soy y qué propongo y demás, pero por el otro lado, las redes sociales, lo que he intentado justo a partir de las exigencias en calle y de las preguntas que me hacen, es contestarles todas las preguntas en materia familiar que necesitan, y entonces así es como me he acercado a la gente, y creo que es importante que sigan estas redes sociales y que las difundan precisamente para que puedan tener más información. Y que pues bueno, el 1 de junio, al menos en la Ciudad de México, les van a entregar 9 boletas con distintos colores. 2 de esas serán de color azul, una de ellas será la mía. Que no se les olvide, espero que no sea un problema esto, que en el recuadro tienen que marcar el 08, en donde yo aparezco, para que puedan apoyarme y hacer que la justicia sea realidad desde otra perspectiva y con más amor. Muchas Aline, gracias, adelante. Nadia. Gracias. Pues sí, quisiera invitar a los mexicanos y a las mexicanas que este 1 de junio ejerzamos ese derecho que tenemos de elegir a nuestros juzgadores. Si de lo que se ha hablado en estos derivado de la reforma judicial es que hay favoritismo, tráfico de influencias, distanciamiento entre el Poder Judicial y los ciudadanos, pues tenemos esta oportunidad para cambiarlo. Y entonces, y no va a ser de otra manera si no es que los mexicanos nos involucremos con nuestros candidatos, porque ahora, a diferencia de cómo los procesos que anteriormente se realizaban para elegir a los juzgadores, pues ahora es a través de un voto popular. Entonces, ahora el cargo se lo debemos pues a los mexicanos y hay que rendir cuentas. Y decía hace rato que se crea este Tribunal de Disciplina Judicial. Hay elementos para poder hacer efectiva la justicia en nuestro país, independientemente por el candidato por el que voten. Hay elementos y yo quisiera dejar ese mensaje a los mexicanos que tenemos esta oportunidad. Hay 2 opciones, la tomamos o la dejamos ir. Entonces, yo por eso estoy en este proceso, porque estoy convencida y porque conozco las deficiencias reales de nuestro sistema de impartición de justicia, y que creo que mi trayectoria y mi carrera profesional, mi experiencia puede contribuir significativamente al fortalecimiento del sistema judicial de mi país. Por eso estoy aquí. Entonces, pues yo invitaría y no dejar pasar esta oportunidad, porque si no lo hacemos ahora, difícilmente lo vamos a hacer en otras elecciones. Entonces, los esperamos este 1 de junio. Yo estoy en el Distrito Judicial 11, ahí está mi boleta con el número 11, de hecho es el 1111. Alguna ciudadana me comentó en estos trayectos, el 1111 es un número de la suerte, y yo le decía, pues es que ese número y esa suerte y ese deseo que me dices, pues hazlo realidad. El 1 de junio pues sal, y que tu deseo sea que este sistema de impartición de justicia así funcione, y que sea a través de este voto que los mexicanos tengamos la certeza de que existe la justicia en México. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Julio. Pues muchísimas gracias, Nadia, Aline, por esta plática, esta entrevista que hemos tenido, conocer las propuestas que ustedes tienen. No tenemos mayor duda que les irá muy bien, y también les deseamos el mayor de los éxitos en esta elección, como nos platicaban Nadia, por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México en esta boleta azul, y Aline en el Poder Judicial de la Federación a través del el número 11 en La la boleta rosa. Es la boleta boleta rosa. rosa, a través de la boleta color rosa. Dentro de estas 9 que les van a ir repartiendo en la Ciudad de México, que al parecer serían
9 para cada una de las ciudadanas y ciudadanos. Pues agradecerles muchísimo, Nadia, Ailín, Norma, como siempre, un gusto estar acá Igualmente, contigo. igualmente, amigo. Gracias, muchas gracias, Aline. Muchas Nadia, gracias a un placer. ustedes, gracias a la audiencia. Mucho éxito para las dos y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias a Foro Jurídico, a todos los que se conectaron y pues desde luego un placer para mí hoy compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches, bye bye.